Welcome to welcome to welcome to Bienvenido a la tercera parte de la lección sobre cómo conectar diferentes representaciones de funciones. En el ejemplo 3, se nos pide que usemos la descripción provista para la función f de x para completar la tabla. Luego se nos pide que grafiquemos los resultados, y determinemos una regla o fórmula simbólica para la función f de x, de modo que la descripción es la función f de x duplica el valor de entrada, luego agrega 5 al resultado. Comencemos escribiendo la ecuación o fórmula para la función f de x. Observe cómo la variable de entrada es x, así que cuando se nos dice que f de x duplica el valor de entrada, dobla x, que podemos escribir como x multiplicado por 2, lo que equivale a 2x. Escribamos f de x es igual a 2x, hasta ahora hemos duplicado la entrada, entonces f de x agrega 5 al resultado, entonces tenemos más 5, entonces f de x es igual a 2x más 5 con una función f de x duplica la entrada, y luego suma 5. Tenemos esta fórmula para f de x, podemos usar esto para completar la tabla, donde aquí se nos dan varios valores de entrada, o valores de x, y necesitamos encontrar las salidas correspondientes, o valores de función. Primero, cuando la entrada es negativa 3, la salida será f de negativa 3, lo que significa que sustituimos x negativo 3 en nuestra fórmula de función. Entonces tendríamos 2 veces negativo 3 más 5. Bueno, 2 veces negativo 3 es igual a negativo 6, entonces f de negativo 3 es igual a negativo 6 más 5 y, por lo tanto, f de negativo 3 es igual a 1 negativo, lo que significa que cuando la entrada es negativa 3, la salida es negativa, por lo que el par ordenado es menos 3, menos 1. El par ordenado siempre la entrada coma la salida, o, en este caso, x, f de x. La siguiente entrada es negativa 2 y, por lo tanto, la salida correspondiente es f de 2 negativos, lo que equivale a 2 veces negativo 2 más 5. F de negativo 2 es igual a, multiplicando primero, tenemos 4 más 5 negativos, entonces f de 2 negativos es igual a 4 más 5 negativos, lo que equivale a 1 positivo, entonces el siguiente par ordenado sería menos 2,1. La siguiente entrada es negativa, por lo que la salida correspondiente es f de negativa, lo que equivale a 2 veces negativo 1 más 5. F de 1 negativo es igual a negativo 2 más 5. F de 1 negativo es igual a 3 positivos. Entonces, el siguiente par ordenado es menos 2,3, y, podríamos comenzar a notar un patrón aquí. Observe que, a medida que las entradas aumentan en 1, las salidas aumentan en 2. Ahora, podemos usar este patrón para completar la tabla más rápido. Nuevamente, negativo 1 más 2 es 1. 1 más 2 son 3. 3 más 2 son 5. 5 más 2 son 7. 7 más 2 son 9. Y 9 más 2 es igual a 11. Si no reconocemos este patrón, por supuesto, podemos seguir encontrando cada salida o valor de función realizando una sustitución con la entrada dada. Avancemos y tomemos la salida de 11, usando la entrada de 3. Si la entrada es 3, la salida es f de 3. Que sería 2 veces 3 más 5. F de 3 es igual a 2 veces 3 es 6, y 6 más 5 es igual a 11, por lo que ahorramos bastante tiempo al reconocer el patrón de la tabla. Cuando la entrada es 3, la salida es 11, por lo que los pares ordenados restantes serían 0,5, 1,7, 2,9 y 3,11. Ahora, para el siguiente paso, trazaremos los puntos dados por los pares ordenados, para graficar la función, donde siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, y las salidas a lo largo del eje vertical. Observe cómo el menor valor de entrada es negativo 3, y el mayor valor de entrada es positivo 3, y para las salidas, el menor valor es negativo y el mayor valor es positivo 11. Debido a que la salida menor es negativa, y la mayor salida es positiva 11, dibujemos el eje horizontal más bajo de lo que normalmente hacemos, porque no vamos a necesitar mucho del eje vertical negativo. Avancemos y esbocemos el eje horizontal aquí. Nuevamente, aquí debería ser donde encontramos las entradas, o los valores de x, y seguiremos adelante y dibujaremos el eje vertical aquí como lo hacemos normalmente. Aquí es donde encontramos las salidas. Etiquetemos el eje vertical f de x. La razón por la que dibujamos el eje horizontal más bajo de lo que normalmente lo hacemos es porque la menor salida es negativa, por lo que no necesitamos gran parte del eje vertical negativo. Ahora, sigamos adelante y escalemos el eje horizontal.
lo escalaremos por unos, pero usando la cuadrícula provista, dejaremos que dos cuadrículas sean iguales a una unidad, por lo que el eje horizontal positivo sería 1, 2, 3, 4. A la izquierda tendríamos 1 negativo, 2 negativos. Negativo 3, negativo 4. Tenga en cuenta que todas las entradas de la tabla aparecen en el eje horizontal, y también escalemos el eje vertical en unos, pero colocaremos una marca de verificación en cada marca de cuadrícula en el eje vertical, entonces 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. In the negative direction. Y, en la otra dirección, tendríamos 1 negativo y 2 negativos. Observe que todas las salidas aparecen en el eje vertical. Ahora, avanzaremos y trazaremos los puntos dados por los pares ordenados, donde el primer par ordenado es -3, -1. Entonces cuando la entrada es negativa 3, la salida es negativa. Entonces desde el origen, iríamos a la izquierda 3 unidades, a donde la entrada es negativa 3, y luego hacia abajo 1 unidad hasta donde la salida es negativa. En este punto, la entrada es negativa 3, y la salida es negativa. El siguiente par ordenado es -2,1. Entonces tenemos una entrada de negativo 2 y una salida de 1. El siguiente par ordenado es -1,3. Entrada de 1 negativo, salida de 3. El siguiente par ordenado es 0,5, que resulta ser la intersección vertical. La entrada es 0 y la salida es 5. En este punto, observe cómo la entrada es 0 y la salida es 5. El siguiente par ordenado es 1,7, entrada 1, salida 7. Siguiente par ordenado, 2,9, entrada 2, salida 9. El siguiente par ordenado es 3,11, la entrada es 3, la salida es 11. Entonces la gráfica de f de x pasa a través de estos 7 puntos, y debido a que la gráfica es una línea, f de x es una función lineal. Donde observe cómo las intersecciones verticales es el punto 0,5. Y la intersección horizontal, este punto aquí es 2.5,0. Espero que hayas encontrado esto útil.